Eres bueno, 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 bueno. Salmo 14, versículos del 14, Salmo 14, versículos del 1 al 7. Okay. Y en esta mañana le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera, y es una reflexión bíblica sobre el ateísmo. Repito, una reflexión bíblica sobre el ateísmo. No pretendemos que por causa del tiempo poder hacer una exposición exhaustiva, porque un tema como este requeriría pues mucho, pero mucho más tiempo. Pero sí vamos a poder cumplir el propósito de hacer esa reflexión de acuerdo a las Escrituras, identificar las causas y cómo nosotros como creyentes respondemos ante este auge o este renacer que ha tenido el ateísmo en nuestra sociedad. Y basándonos en este pasaje de Salmo 14, versos 1 al 7. Y me pueden acompañar en la lectura, los que están aquí presentes de manera audible, y aquellos pues que nos acompañan de manera virtual, le pedimos que también hagan lectura de estos versos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El ateísmo, o sea, la creencia en la cual sostiene que Dios no existe, se ha vuelto un pensamiento prácticamente de moda. En los últimos 10 o 15 años ha habido un auge de este tipo de pensamiento. Algunos han llevado esta idea de manera popular en muchos libros, y esos libros pues han alcanzado buenas posiciones en las ventas. Así que tenemos unas generaciones que se están influenciando por esta forma de creencia. El ateísmo es un cuestionamiento, ¿verdad? Es el cuestionamiento filosófico y hasta en muchos casos y en casos científicos sobre la existencia de Dios. Y se ha vuelto, ¿qué? La orden del día. Tan es así que el porciento, escuche bien, el porciento, o sea, el número de personas que se identifican como no religiosos o como ateos o agnósticos sigue en aumento. Sigue en aumento, tanto en este caso que es nuestro contexto, la nación norteamericana, y dentro del contexto de la nación norteamericana, inclusive está entrando en el pensamiento hispano. Por lo regular, los hispanos tendemos a ser mucho más conservadores en este tipo de pensamiento, porque venimos de unas culturas que son predominantemente cristianas, aunque fueran nominales. Pero ¿qué ocurre?
en los tiempos de lo que estamos ahora nosotros viviendo, donde es lo que se conoce como la globalización. O sea, ya prácticamente lo que ocurre en otra parte del mundo no me es ajeno a mí, porque por causa de la tecnología, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en el Medio Oriente, lo que ocurre inclusive en estas partes de la nación norteamericana, pues ya pues estamos insertados en todo este tipo de, que se llama en filosofía conversación. Estamos expuestos a todo este tipo de ideas. Antes, cuando no existía este adelanto del Internet, por lo regular pues se cultivaban las ideas y las doctrinas y las creencias de una manera cultural, más cerrada, más regional, pero ahora estamos abiertos ¿qué? Al mundo. Y la tendencia del mundo filosófico a nivel mundial es negar la existencia de Dios, o en otros casos no negar la existencia de Dios, pero sí la influencia o el efecto que pueda tener Dios en nuestras vidas. Por eso que en esta mañana, pues como le dije en la introducción, no pretendemos hacer un estudio exhaustivo porque esto nos tomaría mucho tiempo, pero sí vamos a tener por lo menos la oportunidad de exponer la severidad de este asunto, porque creo que la iglesia contemporánea se ha dormido, como dicen en el baloncesto, en la zona de 3 segundos. Se ha dormido. O sea, la iglesia contemporánea se ha limitado a las peleas pequeñas de asuntos no esenciales doctrinales y prácticamente se ha encerrado en una burbuja religiosa y se ha olvidado del entorno donde vive, o sea, el aspecto social. ¿Y qué sucede? Jesucristo mismo nos dejó a nosotros la encomienda, según lo registra en Mateo capítulo 28, que es la gran comisión, que es de ir y predicar el evangelio a las naciones y hacer discípulos. Pero desde estos tiempos recientes, lamentablemente, pues la iglesia se ha encerrado. Y la iglesia no ha estado encerrada por causa de la pandemia. Yo diría que la iglesia del Señor ha estado encerrada desde mucho antes de la pandemia. Se ha encerrado en sus actividades, se ha encerrado en sus conferencias, se ha encerrado en su reflexión de aspectos teológicos que son muy buenos, pero sin embargo han obviado que una buena teología te lleva a una buena práctica. Y esa buena práctica tiene que ver que nuestra principal prioridad de todo esto es que otras personas conozcan a Jesucristo. Porque cuando nosotros descuidamos la gran comisión, queremos que entendamos que mientras nosotros no llevamos el evangelio, las cabezas de todas estas personas van a ser llenadas de otras creencias, van a ser llenadas de otros pensamientos filosóficos, de otras ideas. El problema es que las ideas llevan a acciones. Y si nosotros con el evangelio no comenzamos a detener este avance ya sea del ateísmo en cuanto a la negación de la existencia de Dios, o de lo que más adelante vamos a hablar como el ateísmo práctico, que es que sí, ok, Dios existe, pero a mí no me importa lo que Él pueda pensar, porque a fin de cuentas Dios no interviene en mi vida de manera moral, de manera ética, y eso también es sumamente peligroso. Pues entonces creo que nosotros como creyentes vamos a tener que darle cuenta a Dios de las próximas generaciones, y no nos debemos sorprender que cada día tengamos unas sociedades donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero es porque en este caso nosotros como iglesia, como creyentes, no hemos asumido y no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad de llevar el evangelio a otras personas, y llevar el evangelio de una manera clara, racional y lógicamente fundamentada en la palabra de Dios. Hoy día, mis queridos hermanos, hay 2 tipos de ateísmo. Está el ateísmo filosófico. ¿Qué es el ateísmo filosófico? Pues es como dice aquí el salmista en el capítulo 14, ¿verdad? Verso 1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. O sea, filosóficamente el hombre ha concluido de esta manera. Dice, pues Dios no existe. Y esto era algo que, por lo menos para mí, 20 o 25 años atrás,
era algo que si un familiar tuyo, un compañero de trabajo decía que era ateo, eso era algo hasta controversial. Era bien controversial. Nos sacudía, decíamos, ¿cómo es posible que tú no creas en que Dios existe? Pero ahora se ha vuelto bastante normal. Usted tiene que ver que las redes sociales exponen cuál es el sentir de la gente, porque la gente hoy día ha perdido la perspectiva que las redes sociales es un statement, o es una aseveración de lo que tú crees a una audiencia bien grande. O sea, lo que antes tú te guardabas para ti, ahora mismo en las redes sociales, pues la gente, básicamente todos nos estamos enterando de tu forma de pensar, de cuál es tu cosmovisión sobre la vida. Y en las redes sociales últimamente, especialmente en esta generación que llaman los millennials, no son de ninguna manera tímidos en hacer serios cuestionamientos sobre la existencia de Dios. Hasta llegan al punto de burlarse de aquellos que profesamos la fe. O sea, ya no hay esa timidez. Al contrario, se sienten liberados de que pueden expresar a viva voz de que Dios no existe. Y según ellos, se encuentran muy felices con haberse desligado de esa creencia cultural, de esas ataduras religiosas que no les permitían ser ellos. Pero que lamentablemente usted y yo sabemos que el que no conoce a Jesucristo no es libre legítimamente. No hay tal cosa. Entonces hay un ateísmo filosófico, y ese ateísmo filosófico, soy joven, pero al mismo tiempo soy lo suficientemente viejo para darme cuenta cómo eso ha llegado al pueblo. Por ejemplo, el ateísmo filosófico antes estaba en las universidades, era un asunto de academia, era de discusión entre profesores de humanidades, de filosofía, de estas cosas, pero no bajaba al pueblo, no bajaba a la gente. Pero ya no, ya esos pensamientos han descendido, han bajado, que ya están en las mentes de los preadolescentes, ya están en las mentes de los adolescentes, ya están en las mentes de los adultos jóvenes. Ya ellos no tienen a Dios en sus pensamientos. Ellos no consideran en nada a Dios. Ellos se han vuelto el centro del universo. Ellos se han vuelto su propio Dios. Y ante ese tipo de fachada, lo que están llevando es el aspecto de que yo no lo necesito a Dios, tú tampoco lo necesitas. Y el problema es que eventualmente estamos haciendo una sociedad que va a vivir sin esperanza. Una sociedad que va a vivir sin sentido y propósito en la vida, y vamos a seguir recogiendo resultados sumamente difíciles de esa situación. Pero aparte del ateísmo filosófico está el ateísmo ¿qué? Práctico. ¿Cuál es el ateísmo práctico? El ateísmo práctico es que tú puedes creer que Dios existe. Y hay muchos que usted le puede preguntar y usted puede recibir de ellos la información de que, pues mira, sí, Dios existe, pero sin embargo la existencia de Dios para ellos no es algo que impacta su vida práctica. O sea, ellos viven ignorando a Dios aun cuando reconocen su existencia. O sea, son personas que son deístas. O sea, ellos reconocen que Dios existe y dicen, no, es que a mí cierta lógica me dice que esto no pudo haber sido desarrollado o haya llegado a ser por causa de la nada, porque como se dice filosóficamente, la nada no puede producir algo. O sea, la nada produce nada. O sea, tú no puedes decir que esto surgió simplemente de la nada, porque la nada produce ¿qué? Nada. Así que ellos por lo menos son lo suficientemente inteligentes y razonables y decir, bueno, esto debió haber sido un diseño inteligente, esto debió haber sido ¿qué? En este caso lo que los religiosos llaman Dios, pero hasta ahí llegan. Porque no creen que ese Dios creador del cielo y de la tierra es un Dios personal. Al contrario, es un Dios impersonal que creó al mundo, creó las cosas y simplemente los puso a correr por su cuenta, y él está completamente desatendido ¿de qué? De su creación. Pero también está el ateísmo práctico dentro del cristianismo. O sea, dentro de aquellos que supuestamente profesan la fe. ¿Qué es ese ateísmo práctico? Bueno, que como bien dijo Santiago en su epístola,
ellos dicen que creen en Dios, pero Santiago dice, bueno, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos creen en Dios, pero sin embargo, esa creencia en Dios no afecta en nada su conducta. Se conducen en la vida como si fuera alguien que desconoce los principios éticos de la palabra de Dios, que tienen que ver con no robar, con no matar, con no dar falso testimonio, con amar a su prójimo como a sí mismo. Ellos no viven así, de esa manera, de acuerdo a los 10 mandamientos. No les importa. Entonces, con sus labios profesan algo que ellos no viven. Y no solamente es que no viven, es que no les interesa vivir. En ese sentido, son lo que llamamos cristianos nominales. O sea, son personas que se identifican como cristianos para efectos de un censo, pero para efectos de la vida práctica no hay ningún tipo de impacto ni inmediato en su familia, ni tampoco en su contexto de su vecindario, ni de su área laboral, porque ellos no son luz ni sal, puesto que no han nacido de nuevo. El problema de ellos es que entonces ese tipo de cristiano nominal que no vive lo que dice creer hace mucho más daño, porque le da la gasolina para encender el fuego de aquellos que no creen y son enemigos de la cruz, para recostarse y decir, por eso es que nosotros no creemos. Porque dicen ellos que creen, pero sus vidas son peores que ellos. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos. A veces yo peco de ser brutalmente honesto, pero tengo que hacerlo. Hay personas llamadas cristianas que se comportan peor que muchos inconversos. Hay personas no creyentes que por lo menos son buenos ciudadanos, por lo menos. ¿Qué quiere decir eso? Que no le tiran piedra al policía, que respetan la propiedad ajena, que respetan la sana convivencia, que no tratan de aprovecharse de las otras personas en negocios que saben que los están engañando. O sea, quiero decirles que hay personas no creyentes que por lo menos tienen unos valores, porque no quiere decir que porque una persona sea atea no tenga valores. Hay personas que los tienen. Ya sean porque por causa de las leyes, es una persona que respeta las leyes, o ya sea porque culturalmente los ha aceptado, porque tenemos que entender que una persona que no cree en Dios no necesariamente es un monstruo que está matando gente por ahí. No es. Es que lamentablemente esa persona le ha dado la espalda a Dios, y lógicamente el darle la espalda a Dios es lo suficiente para condenarse eternamente. Porque nosotros no somos salvos por nuestras obras, nosotros no somos salvos por la fe en Cristo. Pero hay personas que dicen que creen en Jesucristo y sin embargo que le engañan a su hermano, engañan a sus compañeros de trabajo, son personas que tienen dobles agendas, y entonces ahí es que entra este tipo de confusión y tú dices, ¿y cómo yo puedo correlacionar lo que él dice que cree con su conducta? ¿Cómo yo puedo? ¿Cómo yo puedo? Porque a fin de cuentas, prácticamente él está haciendo las obras de Satanás, no está haciendo las obras de Dios. Así que esta forma de pensar en términos del ateísmo filosófico y el ateísmo práctico no es nueva. Es un pensamiento que ha estado presente desde los primeros tiempos de la creación. Ha estado desde que el hombre cayó en el Edén, representados por Adán y Eva. Este tipo de pensamiento y de cuestionamiento ha estado presente en nuestro entorno. Pero yéndonos a nuestro contexto, a pesar de que esto ha existido desde hace mucho tiempo, y de hecho yo no soy de los que creo que uno tiene que justificarse porque las cosas que ocurrieron siempre, que están ocurriendo presente, siempre han ocurrido en el pasado. No, si algo ocurrió en el pasado, yo tengo que aprender de ello para ser diferente en el tiempo presente. Pero lamentablemente es algo que ha estado siempre y que hoy va a continuar creciendo si la iglesia no se pone, como decimos también en Puerto Rico, para su número. Porque le voy a decir algo, el avance del ateísmo no lo va a detener el gobierno. Escúcheme bien. Porque al gobierno ni le toca hacer eso. No es el gobierno. No son las universidades no lo van a hacer. Las universidades ya, lamentablemente, en su inmensa mayoría, ya han aceptado dentro de sus facultades este tipo de pensamiento. ¿A quién le toca eso? A la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
La iglesia de Cristo tiene el reto de llevar el evangelio a toda persona. Ahora, ¿cómo algunas personas también pueden llegar a estas ideas de pensar, mira, Dios no existe? ¿Por qué viene entonces ese cuestionamiento de su existencia, o más bien de no tener fiabilidad, o sea, de confiar en lo que Dios es y lo que Dios promete ser? Pues hay dos razones básicas, porque primeramente quiero identificar que en esta reflexión sobre el ateísmo, que primeramente tenemos que identificar las causas. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué hay personas que dicen que no creen en Dios? ¿Por qué hay personas que han ya aceptado que Dios no existe? La primera causa es lo que la Biblia nos llama, que es la corrupción del hombre. O sea, el hombre ha nacido en una condición ¿de qué? De pecado. Es lo que en la teología reformada, en uno de sus puntos, le llaman la depravación total del hombre, que implica que el hombre después de la caída lamentablemente nace con una naturaleza pecaminosa que ha afectado su voluntad, le ha afectado su capacidad de poder no solamente percibir y discernir las cosas que son de Dios. El problema es que tampoco quieren buscar ¿de qué? De Dios. Allí si usted me acompaña brevemente en el libro de Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo hace una exposición muy magistral, ¿verdad? De acuerdo a su contexto, que fue el contexto escribiéndole a los romanos, una cultura muy influenciada por las filosofías, por los pensamientos del momento, que no son muy diferentes a los de hoy, pero él nos da a nosotros una explicación de por qué el hombre piensa de esa manera, y es su condición de pecado. Dice en Romanos capítulo 1, versos del 18 al 23. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. Lo siguiente, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, mis queridos hermanos, se supone que todo ser humano, cuando abra los ojos en la mañana y se asome así en su ventana, lo primero que diga que grande es Dios. ¿Por qué? Porque la creación es un testimonio de su existencia. El salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, ¿qué? La obra de sus manos. Porque aun cuando hay áreas en la ciencia que cuestionan la existencia de Dios, yo quiero decirle algo. La ciencia no puede probar que Dios existe, pero tampoco la ciencia puede probar que Dios existe. Quiero que lo sepa. Repito, la ciencia no puede probar que Dios existe, pero tampoco no puede probar que no existe. No puede. La ciencia es muy importante. De hecho, para mí la fe y la ciencia no son enemigos. El hombre es que ha hecho que esas dos ramas sean enemigas, que sean contrarias. Porque la ciencia debe ser un acto de adoración. ¿Por qué? Porque ahí es donde el hombre puede descubrir la complejidad de la creación, y esa complejidad y perfección de la creación lo puede llevar a ¿qué? A decir cuán grande es Él, como cantamos anteriormente. Cuán grande es Dios. Porque esto no pudo haber surgido de la nada, porque la nada produce ¿qué? Nada. Así que el hombre, si no tuviera corrupto en su corazón, pues inmediatamente que se despertara, dijera, cuán grande es Dios, mira los cielos, mira la perfección de las estaciones del año, mira cómo nosotros, mira esto que llaman la ley de la gravedad, que la ciencia lo sostiene, cómo los seres humanos, el mismo cuerpo físico, mis queridos hermanos, el cuerpo físico es algo maravilloso, es una ingeniería perfecta.
cómo funciona cada sistema del cuerpo humano es tremendo. Cómo la misma naturaleza se va también regenerando, cómo la misma naturaleza funciona, mis queridos hermanos. Esto es maravilloso. Se supone que la ciencia sea más religiosa que yo, porque en cada descubrimiento es un gloria a Dios. Pero como el corazón está depravado, mis queridos hermanos, pasa como cuando una persona está enojada con otro. Usted sabe lo que son los prejuicios, ¿verdad? Prejuicio es que yo a esta persona lo rechazo porque o por su origen étnico o por su origen, por sus creencias políticas o inclusive hasta por sus aspectos religiosos. Y hay personas que no tienen la capacidad de poder ser objetivos aún con personas que tú difieres. Me explico. Yo puedo diferir con una persona que pueda tener diferencias conmigo políticas, pero eso no lo hace que sea una mala persona. Me va llevando. O sea, yo puedo reconocer, mira, a lo mejor él no piensa como yo políticamente, pero sin embargo es una persona inteligente, es una persona buena, es una persona agradable. Pero, ¿qué se hace hoy día? Y de hecho en el mundo político, y no caigan en la trampa de los discursos políticos, el político lo que busca es que tú veas al contrario como si él fuera el enemigo. Eso no es saludable. Y hay algo que debemos enseñar a los políticos hoy día, y qué bueno que lo estén grabando. Cambien el libreto. ¿Ok? Cambien el libreto, porque ya yo no lo compro. Los buenos discursos no son yo diciéndole a mi contrario, tú eres un hijo del diablo y a ti nadie debe confiar porque tú eres una basura. No, eso no. El argumento debe ser con propuestas, no con desmerecer, al contrario. ¿Por qué? Porque nos está llevando a nosotros la falsa práctica de que todo el que piensa contrario a mí, nosotros somos los vaqueros y ellos son los indios. Me va llevando. Y eso no es inteligente, le voy a decir algo, eso no es racional. Y esa es una de las cosas que ha afectado a la iglesia del Señor muchas veces. Identificamos a los ateos y los vemos como enemigos en lugar de verlos como nuestro campo misionero. Inmediatamente comenzamos a hacer caricaturismo de ellos, como entonces ellos también hacen unas caricaturizaciones de nosotros, entonces nunca podemos llegar a un entendimiento. ¿Por qué? Porque se ha tomado las cosas personales. ¿Qué sucede hoy día? La persona que el ser humano, como está corrupto por causa de su naturaleza pecaminosa, en lugar de abrir la ventana y decir cuán grande es él, dice, no, esto no pudo haber sido Dios. No, esto tuvo que haber tenido otro origen, esto tuvo que haber sido algo. Tuvo que haber sido algo. No sé lo que es, pero tuvo que haber sido algo. Y le voy a decir algo, que cuando uno debate respetuosamente con una persona que no cree en Dios, yo le digo, tú sabes que tú y yo estamos en el mismo plano de fe. Y dice, ¿por qué de fe? Pues porque tú tienes fe de que esto no lo originó Dios, porque tú no lo puedes probar. Ahora, yo tengo fe de que Dios existe, aunque yo tangiblemente no te lo puedo probar, aunque para mí la creación, el argumento cosmológico me dice que sí, Dios existe. Pero ¿qué ocurre? Son los prejuicios que ya existen en un corazón depravado, que aunque vea el milagro delante de sus ojos, dice, no, eso no fue Dios. Puede ver inclusive una persona resucitar delante de sus ojos y va a decir, no, eso no fue que resucitó, eso fue que se durmió y estuvo dormido en un coma por 3 días, y aunque tenía ya olor de descomposición ya del cuerpo, sin embargo, no, eso no fue un milagro, eso tuvo que haber sido otra cosa. En ese ejemplo, en ese contexto, no hay objetividad, lo que son ¿qué? Prejuicios. Y la depravación del hombre lo lleva en términos de que él ha dicho, no creo en Dios y no creo en Dios y no quiero creer en Dios. Entonces eso no lo hace un argumento inteligente, porque es un argumento que pasional. En este caso es basado por prejuicios. Hay un ateísmo que es basado en prejuicios, porque por 2 situaciones en la vida. La primera, que por causa de ¿qué? Del sufrimiento. O sea, el hombre llega a no creer en Dios porque, como dice aquí el salmista, que luego lo repite Pablo en Romanos 3, no hay justo ni a un solo uno. O sea, la corrupción del hombre lo lleva a negar la existencia de Dios. Pero por otro lado, hay algunos que han creído en Dios, pero lamentablemente se han ido
hacia el lado del cuestionamiento de la existencia de Dios por causa de que del sufrimiento humano. Yo sé, no sé, usted debe haberse encontrado un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que le ha dicho, tú me hablas de Dios, pero si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué hay tantos niños que se mueren de hambre en África? Siempre ese es el clásico. ¿Por qué permitió, como fue en el contexto recientemente de que en Puerto Rico, en mi país, hubo unos terremotos? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que ocurra esto, aquello, lo otro, los genocidios y todo el holocausto, todas estas situaciones horribles? Entonces, la experiencia de ellos del sufrimiento los lleva a tener cuestionamientos acerca de Dios. De hecho, en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 13, un personaje llamado Gedeón, cuando tuvo un ángel de frente a él le hizo esta pregunta que yo creo que es una pregunta válida, porque nace de un corazón que tiene serias inquietudes. En Jueces 6:13, Gedeón le preguntó al ángel, dice, si el Señor está con nosotros, o sea, refiriéndose al respaldo de Dios con el pueblo de Israel, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y es que en el contexto de Gedeón, los madianitas eran un pueblo enemigo de Israel y ellos llegaban y les asolaban sus cosechas y los empobrecían. Y Gedeón no podía entender esto y decía, ven acá, si nosotros somos el pueblo de Dios, Dios dijo que nos iba a proteger, ¿por qué entonces estamos sufriendo pobreza? Y él hizo esa pregunta. Y una pregunta muy válida, que interesantemente el ángel no le contestó, le dijo, mira, vete con esta tu fuerza y Dios te va a usar para hacer el cambio aquí. Pero mucho del ateísmo que en algunos casos está llegando a las mentes y los corazones de muchos creyentes es por causa de que no pueden armonizar cómo un Dios bueno que quiere lo mejor para mí me permite que sufrir. Fue el mismo argumento de Job, específicamente de sus amigos. O sea, si tú estás sufriendo es porque Dios te está castigando, porque un Dios bueno no puede permitir el sufrimiento. Entonces entramos aquí en esa pregunta, ¿por qué el justo sufre? Entonces algunos se la contestan llegando a la conclusión, o Dios no existe, o sencillamente no es tan bueno como lo presentan. Así que las causas de lo que algunos pueden llegar a negar la existencia de Dios, primeramente la corrupción del ser humano y segundo sus experiencias, y dentro de esas experiencias el sufrimiento. O sea, ¿por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué perdí a este familiar? ¿Por qué esta persona buena murió y sin embargo los que hacen maldad todavía siguen vivos? ¿Por qué? ¿Por qué la gente humilde sufre mientras que el hombre prepotente, el hombre que no busca de Dios, sin embargo, todo aparenta que está bien? Y le voy a decir algo. No solamente nosotros hemos escuchado ese tipo de argumentos, nosotros también hemos tenido ese análisis en nuestro corazón. Seamos honestos, sí. Ha habido momentos, especialmente en la pastoral. Nosotros estamos en ringside, en primera fila de lo que son las vivencias del ser humano. Nosotros participamos de sus victorias, de sus celebraciones, pero al mismo tiempo que participamos de sus sufrimientos. He tenido que participar de funerales donde ese niño deseado por esa pareja que no había podido concebir y luego nace por una enfermedad, muere a temprana edad. Y la pregunta que viene a mí como ministro es, pastor, ¿por qué? O ese hijo que pierde a sus padres y resulta que sus padres son fieles creyentes, son gente buena, y uno dice, y me preguntan, ¿por qué? Pastor, ¿por qué ellos murieron y sin embargo este sinvergüenza ni un catarro le da? Yo creo que el COVID-19 se le pasa por al lado y el COVID le huye a él. De tan malo que es. El mismo COVID no se quiere contaminar con la persona, porque es malo de verdad. Y tú dices, wow, ni se enferma.
Nosotros hemos tenido ese tipo de cuestionamientos, pero por la gracia de Dios hemos podido superarlos. Otra causa dentro de lo que son las experiencias, analizando las causas de por qué llega el ateísmo, ¿saben qué? La decepción. ¿Qué es la decepción? Cuando precisamente tú estás en la fe y te decepcionan aquellos que dicen creer en Dios, sin embargo con sus actos lo niegan. De hecho, en Mateo capítulo 17, verso 16, nos presenta un caso de decepción, que gracias a Dios Cristo estaba presente y salvó no solamente al muchacho en cuestión que estaba padeciendo, sino también salvó la fe de su papá. Porque dice la Biblia en Mateo 17, que Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración y estaba con dos de sus discípulos y dejó a los discípulos, a otros discípulos atendiendo sus asuntos en lo que Jesucristo estaba allá en el monte de la transfiguración. Y en ese contexto dice que llega este hombre que tiene un hijo, que tiene un padecimiento, que unos días se arroja en el fuego, otras veces en el agua. O sea, era una situación sumamente difícil. Y el padre, ¿qué hizo? Pues se lo llevó a Jesús. Porque, mis queridos hermanos, oye, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Y este hombre se lo llevó donde Jesús, pero Jesús no estaba. Estaban sus discípulos. Estaban los que representaban a Jesús. ¿Y qué ocurrió? Que cuando él se lo llevó, los discípulos no pudieron hacer nada. El muchacho se quedó igual. Cuando Jesucristo baja, lo primero que llega a este hombre le dice, mira, tengo a mi hijo con esta situación, con esta condición, una condición sumamente difícil para él y difícil para mí, y se lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y Jesús miró a los discípulos y dice, ¿hasta cuándo os he de soportar esta generación con falta de fe? Generación incrédula. ¿Saben qué hay? Decepción. Utilizo este pasaje como un ejemplo de que muchos de los que han abrazado o han dicho a hoy día que no creen en Dios es porque se han decepcionado con la iglesia. Hay una expresión que la extraje de un libro y dice lo siguiente, el autor dijo, me cuesta creer en Jesús por causa de sus seguidores. Wow. Repito, el autor dijo, me cuesta creer en Jesús por causa de sus, ¿qué? Seguidores. En Romanos capítulo 2, precisamente, el apóstol Pablo, en los versos 21 al 24, cuando él habla acerca de los judíos, los que representan a Dios, los que representaban la fe, la tradición, la ley, le dijo lo siguiente en Romanos capítulo 2, versos del 21 al 24, y escuche muy bien. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Romanos capítulo 2, verso 21. O sea, tú, le dice al judío, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Verso 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Verso 23, tú que te jactas de la ley, o sea, que tú dices que la conoces y la dominas y la hablas, con infracción de la ley deshonras a Dios. Verso 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Wow. ¿Saben en ese contexto la diferencia entre gentiles y judíos? Los gentiles eran considerados los incircuncisos, los paganos. Ellos trataban de proselitar a los gentiles, ¿verdad? Para que se fueran parte del pueblo de Dios, pero muchos gentiles no se hicieron prosélitos porque veían la hipocresía de ellos. Una hipocresía que fue denunciada por el mismo Jesucristo en Mateo 23. Que él le dijo a los discípulos lo siguiente, miren, cuando usted esté con ellos, con los doctores de la ley, ustedes escúchenlo.
Pero ¿saben algo? Pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Son sepulcros blanqueados. En otras palabras, son tumbas que por fuera se ven muy lindas, pero por dentro lo que alberga son huesos podridos. Y ¿saben algo, mis queridos hermanos? Muchos, lamentablemente, han tropezado al nivel de que se han llevado con ellos a personas nobles que creen en Dios. Mis queridos hermanos, hoy día hay una crisis de credibilidad en todos los ámbitos sociales. No estoy hablando solamente de la religión. Hay falta de credibilidad en el ambiente político, en el ambiente social. Hoy lo que predomina es que la gente no confía en nadie. Vivimos una sociedad desconfiada. Y qué triste que nosotros que estamos llamados dentro de esta desconfianza colectiva a nivel social, decirles nosotros, en el nombre de Jesús, te llevamos el mensaje que te levanta y que de hecho es el mensaje legítimo. Pero lamentablemente el cristianismo, como alguien dijo en una ocasión, lo siguiente: cuando el cristianismo estaba cuando Jesucristo mismo enseñó a los discípulos y la iglesia se estableció en el libro de los Hechos, eso era cristianismo. Después dijo, pero cuando cayó el cristianismo en manos de los griegos, se convirtió en una filosofía. Dice, y cuando cayó en manos de los romanos, se convirtió el cristianismo en un ente político. Y cuando cayó en las manos de los norteamericanos, se convirtió en un negocio. Wow. Estoy de acuerdo. Se convirtió en negocio. ¿Qué sucede? Ya las almas no importan. Es el dinero que se saque. Tenemos celebridades cristianas, que eso no debe existir. Eso no tiene ni sentido. Aquí lo que debemos haber son siervos y siervas del Señor. Personas que imiten a Jesucristo. ¿Y por qué traemos todo esto? Porque yo entiendo que mis queridos hermanos, es como le decía yo a mi esposa esta mañana, si nosotros queremos juzgar al mundo, primero tenemos que juzgarlos a nosotros mismos. El juicio de Dios tiene que comenzar sobre la casa de Dios. O sea, yo no puedo dar un mensaje y decirle a los demás cambien cuando nosotros como creyentes, y me refiero como creyentes no solo a la Iglesia Bautista Centrohispana, sino que nosotros somos parte del cuerpo universal que es la iglesia. Sin embargo, estamos llevando un doble mensaje. Un mensaje de que sí, cree en Cristo, pero a mí no me importa tu vida, a mí lo que me importa es el dinero que tú me dejas a mí. A mí sí Cristo, pero a mí lo que me importa es mantener mi posición eclesiástica, mi posición. A mí no me interesa utilizar mi posición para que otros vengan a Cristo y llamen a Cristo. No, yo lo que quiero es mantenerme en el poder. Todo esto es contrario a la mente de Cristo. Jesucristo dijo que si alguien quiere ser grande entre nosotros, será como el que sirve. Entonces, ¿qué sucede? Hemos identificado varias causas de por qué hay personas que no creen en Dios. ¿Por qué? Primeramente, por la corrupción de su corazón. Nacemos en una condición pecaminosa y añadido a esa condición pecaminosa tenemos unas experiencias de cómo se correlaciona el sufrimiento con la existencia de Dios, y segundo, la experiencia de la decepción. De que confiamos que aquellos que nos dirigen no son perfectos, pero son íntegros. Que confiamos que aquellos que nos enseñan la palabra de Dios viven de acuerdo a lo que enseñan. O sea, en otras palabras, que gozan de credibilidad y se ganan el derecho a ser escuchados. ¿Qué ha sucedido? Pues entonces entramos a lo siguiente, y es, si hemos identificado las causas, entonces tenemos que las repercusiones. ¿Cuáles son las repercusiones de una sociedad que está negando la existencia de Dios, o que si cree en Dios no le importa sus mandatos? Pues tenemos las repercusiones de la separación del hombre con Dios, lógicamente, que lo hace entonces un hombre emancipado de Dios, un hombre liberado de Dios, pero al mismo tiempo encadenado de sí mismo. Porque el hombre que se quiera liberar de Dios
lo que está escogiendo allí no es que está saliendo de una cautividad para una liberación. Lo que está escogiendo a quién de los dos va a ser su Señor. Si es Dios su Señor, definitivamente en la persona de Cristo eres libre. Pero si tú le das la espalda a Dios y tú quieres vivir emancipado de Dios, entonces las consecuencias es que eres esclavo de ti mismo, de tus deseos, de tu voluntad, de tu capacidad finita, de tu poca sabiduría experimental, y por ende también eres cautivo de los deseos del enemigo, que es Satanás. Las repercusiones son la separación del hombre con Dios. El hombre entonces se esconde de Dios, que es el primero que hizo Adán cuando una vez desobedeció en el huerto, tomó del huerto y del fruto, y entonces se vio que estaba separado de Dios. Antes, esa voz de Dios que le era dulce a su oído, esa voz de Dios que lo estremecía pero de alegría, ahora le producía temor. Porque cuando Dios llamó a Adán después de la caída, le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y eso no fue una pregunta para buscar información, era para confrontar a Adán. Y él le dijo: ¿sabes qué? Tuve miedo cuando escuché tu voz. Y él le dijo: ¿y por qué tú tienes miedo? Porque yo le voy a decir algo: nuestra relación con Dios no es de miedo. Era la relación de un padre con su hijo, de respeto y amor. Pero ¿quién introdujo el miedo? El pecado. Y el hombre, aunque hoy no lo quiera reconocer, escondido dentro de todas estas filosofías que niegan la existencia de Dios, a fin de cuentas es un hombre que tiene miedo. Es un hombre que tiene miedo de enfrentar a Dios. Es un hombre que tiene miedo de sí mismo, porque aunque canta victoria de liberación, porque está emancipado de Dios y puede hacer lo que Él quiera, como Él crea, a fin de cuentas, cuando está en lo íntimo, viene a ser un niño con muchas preguntas y muy pocas contestaciones. Porque al alejarse de Dios, no hay sabiduría, no hay propósito, no se contestan las principales preguntas existenciales. O sea, sin Dios yo no tengo brújula, no tengo norte, no sé hacia dónde ir, no sé quién soy ni para dónde voy. Entonces yo me tengo que construir, como escuché recientemente a un pensador que estaba en los medios, en la televisión, y él dijo: no, el ser humano tiene que encontrarse a sí mismo y construirse a sí mismo. Oye, se oye muy bonito para ponerlo en un meme, pero aplicarlo es otros 20 pesos. ¿Cómo yo me descubro si no hay manera en que yo pueda encontrar quién yo soy, a no ser que yo entienda que Dios primeramente es y que yo provengo de Dios y que Dios, a pesar de mi condición de separación de Él, Él mismo dio una provisión a través de Jesucristo para reconciliarme con Él? Y una vez que yo estoy en comunión con Dios, voy en este caminar, en este transitar de la vida, comprendiendo cada día más quién es Él, quién soy yo y qué es lo que me rodea y lo que me acontece. Sin Dios, lo que queda simplemente es una masa de carne moviéndose por ahí, esperando a que le llegue el día de la tumba, sin propósito, sin nada. Entonces, por lo tanto, yo no veo entonces el ateísmo como un enemigo de la fe, sino todo lo contrario, lo veo con misericordia, lo veo como algo que necesita urgentemente lo que Dios ya me dio a mí, que es la gracia de Él. Que Dios pueda iluminar su corazón. Dice aquí David, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Utiliza unas palabras fuertes. Pero es que la necedad no tiene que ver con falta de inteligencia, es que simplemente está ciego. Dice: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, porque las repercusiones de negar la existencia de Dios y de negar de manera práctica quién es Dios y lo que se ha revelado de Dios, entonces por ende lo que trae ¿qué?
Es un conflicto social, que es lo que tenemos. Me pregunta alguien, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? No es por Dios, es por el mismo hombre. La causa del sufrimiento de la humanidad es la emancipación del hombre de Dios, que el hombre no ha podido probar su tesis de que él puede gobernar su vida y tenerla en un estado de prosperidad y paz. Han fallado. Han fallado. O sea, no me han podido convencer de que una sociedad o un individuo sin Dios, entonces eso me lleva a un mundo utópico. ¿De qué? De que todo va, wow, tremendo aquí. Porque ellos han dicho, como algunos pensadores, que la religión es el mal de la humanidad. El mal de la humanidad. Ok, pues quitemos la religión y seas tú el que gobiernes. Sabes que yo soy el primero en no sujetarme a ti. Y me lo debes respetar porque cada cual es su Dios. Así que ni te metas acá, porque si yo no creo en Dios y ni creo en valores, ponte para tu número. Tu libertad pues es un tropiezo para mí. Entonces, una sociedad que en conjunto ha dicho, no voy a buscar de Dios, entonces es como dice en el verso 2 del Salmo 14, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta es, ¿puede haber moralidad sin Dios? Bueno, puede haber cierta moralidad, pero es por causa de las leyes. Pero si el hombre sigue empujando las leyes para que entonces se apruebe todo lo que hace daño al bien común, por lo tanto no es bueno. Porque no hay temor de Dios. Verso 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. En otras palabras, el salmista, en esa reflexión que hace sobre aquellos que dicen no hay Dios, es que sus repercusiones es que hasta hay problemas sociales, abusan de los más vulnerables. Lamentablemente, la maldad se incrementa. ¿Se puede vivir sin Dios? No. No soy políticamente correcto, pero la verdad es que no se puede vivir sin Dios. Se puede existir sin Dios, pero vivir no. Sin Dios se puede existir. Tú comes, duermes, te levantas y repites lo mismo por 80 años. ¿Existes? ¿Vives? No. Porque vivir es entender tu propósito, quién eres. Y la única manera en que nosotros descubrimos nuestra identidad es en Dios. En que el Dios soberano, el Dios creador de los cielos y de la tierra, me creó a su imagen y semejanza. En que ese Dios, a través de una historia que muchos han ridiculizado y la han tratado como mito, otros como cuento y otros como algo histórico, que es la narrativa de Adán y Eva, sin embargo me lleva el mensaje de ¿qué? De que nuestros primeros padres le fallaron a Dios y que como consecuencia de desobedecer a Dios y darle la espalda a Dios, comenzaron todos los problemas en el mundo, que fue el primer homicidio entre dos hermanos, Caín y Abel, la corrupción de una sociedad, según lo dice en Génesis 6, y así todos los demás males del mundo, de la humanidad. El sufrimiento del ser humano proviene del mismo ser humano, de la maldad que hay del ser humano. Las repercusiones son grandes. Pero por último, mis queridos hermanos, ¿cuál es la propuesta que le hacemos al ateísmo? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es el Evangelio. Y no es una propuesta que nace de este servidor. Yo simplemente he sido recipiente de esa propuesta. El Evangelio. El Evangelio no solamente es lógico, o sea, en términos de que el Evangelio me explica por qué he llegado hasta donde he llegado, por qué me encuentro con unos dilemas existenciales, por qué me encuentro con falta de explicaciones. El Evangelio me contesta cada una de mis interrogantes. ¿Quién soy yo, creado a imagen y semejanza de ti, Señor?
¿Por qué sufro? Porque el pecado me ha hecho separarme de ti. Porque fuera de ti yo no puedo comprender ni tampoco poder enfrentar los retos que la vida en sí mismo tiene. Ya yo no estoy en un huerto del Edén, estoy viviendo en un mundo caído y yo soy parte de eso. Ahora entiendo que yo soy parte de esa masa de personas que nunca quiso aceptarte ni reconocerte, pero tú, por tu misericordia, interviniste en mi vida, interrumpiste mi rutina y me diste un mensaje que no solamente me dio paz, sino que también afectó mi medio ambiente, porque entonces puedo vivir la libertad gloriosa de los hijos ¿de qué? De Dios. El evangelio me hace entender que tengo propósito en la vida, que mi propósito es vivir para su gloria. Y que vivir para su gloria no es vivir una vida religiosa, es una vida cristiana, es una vida bajo el señorío de Cristo, donde disfruto a mi familia, donde puedo entender aún lo difícil de mi vocación y del duro trabajo, porque tengo esperanza en Dios. De que aún si la muerte llegara de manera prematura o llegara más tarde, yo sé que si este cuerpo terrenal se deshiciere, tengo una casa en los cielos hecha de las manos de Dios. Y que aunque eso pueda lucir ilógico para mucha gente llamada racional, todo este dilema se resuelve en lo siguiente, y es que Dios es Dios y Dios es todopoderoso. Y aquel que me creó de la nada, así mismo que tuvo ese poder para que yo sea de nada, entonces ya siendo algo me puede llevar a algo que es sobrenatural y más allá del ser humano, que es su presencia eternamente y para siempre. Puedo creer en la resurrección. ¿Por qué? Porque yo mismo salí de la nada. Yo he escuchado personas que me han dicho, mi querido hermano, pero es que yo no puedo entender cómo ustedes creen que usted se muere y lo creman y después tú me estás hablando de una resurrección donde Cristo viene y entonces te levantas en un cuerpo. ¿Qué es eso? Y yo le digo, pues de la misma manera que antes del 1968 yo no era nadie. Y ya sabe mi edad. Digo, ¿en qué año tú naciste? 1964. Y antes del 64, ¿qué tú eras? Y él me dijo, ¿cómo que yo era? ¡Dímelo! Pues nada. Pues. Y ahora eres, ¿verdad? ¿O es que yo estoy hablando con un fantasma? ¿O es que yo estoy loco y tengo una proyección ahí psicológica deformada? No, yo soy. Pues de la misma manera que cuando llegue la muerte, y aun aunque este cuerpo se deshiciere, Dios puede otra vez volver a recrearte para su gloria, porque aquel que me hizo y soy, seguiré siendo para su gloria, porque Él tiene el poder. Entonces la propuesta es el Evangelio. El Evangelio porque es lógico. Me deben decirles, mis queridos hermanos, y aquellos que me escuchan a través de la tecnología y me ven, si tú has sido decepcionado por aquellos que dicen que creen en Jesús, mis queridos hermanos, quiero que sepas que el cristianismo no hace daño. Es lamentablemente el hombre cuando quiere manejar el Evangelio. El Evangelio no ha sido depositado en las manos del hombre para que lo maneje, sino para que lo crea y lo predique. El problema del ser humano es que hasta el Evangelio ha caído en las manos del ser humano y el mismo ser humano ha querido darle la forma que quiere y hasta lo ha comercializado. El Evangelio no es malo, el hombre lo dañó. Pero Cristo es bueno. El cristianismo es bueno. Jesús no nos hace daño. Jesús nos da vida y vida ¿qué? En abundancia. Jesús a mí no me hace daño. Jesús me ha hecho el bien a mí. Ahora que el sistema falla, sí. Que hemos fallado, sí. Pero vuélvete a Jesús. ¿Por qué? Porque el ateísmo, el problema del ateísmo es que te quita Jesús, pero no te ofrece nada a cambio. Es como si alguien le dijera, dame tu casa. Y tú dices, bueno, yo te la doy, pero ¿qué tú me vas a dar para atrás? ¿Una mansión o por lo menos una suite en un hotel? No, tú me das la casa, pero yo no te voy a dar nada. Ah, ok. Fantástico. Pues no te la voy a dar. El ateísmo me quiere quitar mi fe en Dios,
pero no me quiere ofrecer nada a cambio. ¿Sabes por qué no me va a ofrecer nada a cambio? Porque no tiene nada que ofrecerme. Termino con esto. Esto es lo que se llama una apuesta en filosofía apologética, y es la siguiente. Si yo creo en Dios y tú no crees en Dios, y los dos vivimos y morimos al mismo tiempo, y resulta que Dios no existe, que tú tienes razón, pues yo no perdí nada. Yo no perdí nada. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí el Evangelio me ha hecho bien. Yo no he perdido nada. Usted no tiene que ponerse triste conmigo. Yo no soy un loser, al contrario. Le voy a decir algo. Esto que yo hago, yo me lo disfruto. No solo es mi vocación, yo lo disfruto. El Evangelio me ha hecho mucho bien. Y si resulta que Él tuviera razón, pues yo no me muero amargado. Ahora, y si resulta que yo tengo razón y tú no. No solo yo viví una vida satisfecha en Cristo, es que yo me voy para el cielo con Él. ¿Y tú para dónde vas? Así que, ¿sabes algo? Yo nunca pierdo, yo siempre gano. Pero le aseguro que Dios es real, porque el mismo apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El ateísmo, en esta reflexión hemos podido apreciar que sus causas, que es la corrupción del ser humano, en otros casos las experiencias, la correlación del sufrimiento y la fe, la decepción y la frustración de los aparentes seguidores de Jesús, han llevado a algunos a negar la existencia de Dios. Pero el negar la existencia de Dios tiene unas repercusiones. En esa separación del hombre con Dios se ha desconectado de aquello que le da vida para solamente existir. Porque sin Dios no hay vida, lo que hay es existencia. Porque a fin de cuentas, detrás de todo este razonamiento lógico y filosófico, lo que hay es un hombre asustado, escondido de Dios, que no quiere enfrentar la realidad. Pero ante ese temor, la propuesta que Dios nos da es el Evangelio. Y ya pronto se acerca el tiempo navideño. Ya se escuchan. Cuando yo estaba en Puerto Rico, yo le decía a los hermanos, ya se escuchan las maracas y los güiros. Nosotros somos muy apasionados cuando celebramos. Y el mensaje de la Navidad es buenas de gran gozo. Jesús ha nacido. Y esas son buenas nuevas, son buenas noticias. ¿Por qué? Porque me contesta mucho de mis interrogantes. Pero más que satisfacer mi intelecto, me pasa de la existencia a la vida. Me hace entender quién soy, cuál es mi propósito y hacia dónde voy. Que eso es lo que necesita todo ser humano para poder sobrevivir en este mundo. Si es así y los creyentes a veces tenemos aflicción, teniendo un refugio en el Señor, yo no quiero pensar cómo enfrentan a aquellos que niegan a Dios en los momentos más difíciles. Por ello, que Dios nos permita verlos a través de los ojos de la misericordia y de la gracia. Que les compartamos el Evangelio y oremos por ellos. Dios es poderoso para traerlos hacia sí mismo, como Dios lo ha hecho con nosotros. La gloria sea para nuestro Dios. Eres bueno, 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 bueno.